Hola, hola a todos, ya son las 5 y bueno, volvimos otra vez aquí a nuestros lives de los lunes, que es un espacio que nos gusta mucho, que nos motiva mucho y que particularmente vimos una recepción e interés, ojalá una inquietud e incluso una intriga, pues de lo que vamos a hablar. Hoy, como habíamos puesto, vamos a hablar de cómo mapear fenómenos sociales en procesos de diseño y la palabra que utilizamos no es gratuita mapear, ya les vamos a contar por qué ponemos este concepto que está asociado a los mapas, a la cartografía, bueno, en fin. Y hoy vamos a hablar con dos personas increíbles, pues uno que ustedes ya lo conocen, que es Mateo, nuestro director de investigación, y vamos a hablar con una persona que de pronto no conozcan, aunque si siguieron nuestras redes se dieron cuenta de que entró hace poco a Experience, que es con Caterine Pérez. Yo ya le voy a dar entrada a los dos y pues le voy a pedir a Kat que se presente, pero va a ser una conversación muy nutrida, son personas, digamos, con un rigor metodológico muy bueno, con un bagaje en investigación muy bueno y entonces estoy seguro de que lo que hoy vamos a comentar y a proponer les va a servir para construir perspectivas, orientar sus propios proyectos de investigación, sus decisiones de negocio, en fin, muchas cosas. Entonces, voy a darle la bienvenida aquí a Mateo. Hola Mate, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien, ¿y vos? Y súper bien y muy feliz de hacer este live, porque pues a mí me gustan todos nuestros temas, pero como que hay unos temas que tengo como favoritos y este es uno de mis temas favoritos. Y aquí la entrada a Kat. Hola Kat, ¿cómo Hola a vas? todos, ¿cómo están? Qué rico. Muchas gracias por la invitación a Bienvenida a este estos lindo lives. espacio. Bienvenida, que no te hemos tenido aquí, entonces yo sí quisiera como empezar primero con Kat, que se presente y le cuente a todos quién es, qué has estudiado, cuál ha sido tu vida. Bueno, no sé si mi vida entera, pero voy a intentar hacer un resumen, pues sobre todo como de lo que he estudiado y por qué termina este mundo de los mapeos sociales interesándome tanto. Pues nada, yo estudié arquitectura. Creo que tuve una inconformidad temprana con el medio y las formas de la arquitectura, particularmente porque la arquitectura como en la vida contemporánea, sobre todo después de como de la crisis de la modernidad, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, creo que se circunscribe todavía unos relatos que siento yo que se quedan cortos para evaluar pues como la contemporaneidad y los fenómenos que habitamos hoy. Pero bueno, estudié eso, estudié eso y nada puedo hacer, pero por allá, como en la mitad de la carrera, me di cuenta que me interesaban más otros temas que eran más como de las ciencias sociales, que tenían que ver con la sociología, con la antropología urbana, incluso con la filosofía. Y bueno, y entonces empecé como a preguntarme mucho por la estética, que es un tema como que tengo en común con Mateo, y por el hábitat, como ahorita pues si quieren también podemos hablar un poquito de eso. Pero entonces luego ahí estudié hábitat y bueno, luego también como que mis preguntas no me las respondió del todo como el hábitat y entendí que era el arte justamente que me movilizaba mucho como a entender herramientas y respuestas para fenómenos sociales y espaciales contemporáneos. Y entonces estudié un poco de arte político también para darle un poco de forma a una práctica artística que busca hacer como instalaciones en espacios donde hay tensión urbana para interrogar justamente las tensiones en el plano de lo urbano como una posibilidad de conversación colectiva, para aprender de los, digamos, contextos de los otros, para entender la diversidad y la disidencia y la diferencia como una posibilidad para generar conceptos e incluso, ¿por qué no?, respuestas a fenómenos de hoy.
Y bueno, pues me he dedicado más que entonces a la investigación por esas preguntas que les estoy contando. Ujú. Ese es como el resumen. ¿Y desde hace cuánto estás en Experience? Como un mes y punta por ahí. Sí, yo la verdad me he dedicado hace como 9, ya va para 9 años, 8 años a la docencia. Me dediqué como 4 años a la arquitectura, como le digo yo, pura y dura, o sea, hacer cosas, o sea, hacer casas, edificios, cosas de urbanismo, proyectos a nivel pues como de planeación de ciudad y luego terminé más en la academia y en pensar procesos como de gobernanza y donde se toman como decisiones del ámbito de lo público. Y en Experience estoy muy feliz hace un mes y medio. Ujú. Y no, nosotros también. O sea, como ven, pues Kat es como la persona más adecuada para hablar de este tema. Entonces, pues por eso qué bueno tenerla aquí hoy. Bueno, yo quería proponerles que empezáramos esta conversación, digamos, hablando de la idea misma, a qué nos referimos con mapear fenómenos sociales, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa palabra y no otra? ¿Por qué no describir? ¿Sí? ¿Por qué no explicar? ¿Por qué mapear? ¿Sí? Y empecemos por ahí, vamos llevando el tema. Listo. Pues bueno, vean, esta idea como yo por lo menos lo voy a retomar desde algunos elementos pues que pudiera poner en la conversación por lo que sé, por lo que he estudiado. Pero esta idea de los mapas pues nos antecede. Yo creo que para hablar como un poco del espacio hay que hablar de una pregunta que viene de la filosofía, que es ¿dónde estoy y cuándo estoy? Y eso es una pregunta muy bonita que yo creo que antecede muchas preguntas, incluso por las técnicas metodológicas y por las herramientas de investigación y muchas cosas, ¿cierto? Entonces es muy bonito empezar a pensar que es que los mapeos no necesariamente remiten a esa idea que tenemos como de los atlas en términos, no sé, de los atlas donde se consignan mapas, porque luego vamos a ver que hay unas visiones también de los atlas y los mapeos de la filosofía muy bonita que ahorita desarrollaremos mejor, pero que esa pregunta entonces por ubicarse en el espacio antecede al humano y que entonces es una necesidad por ubicarse no solo físicamente en términos como geográficos, sino también en términos contextuales. Y Ujú, yo creo que pues desde allí se puede retomar este concepto. Encontramos incluso mapas de galaxias, mapas de estrellas, mapas de navegantes, mapas de, no sé, de un sinnúmero de cosas para poner como en diálogo la pregunta existencial humana por el espacio, pero como llevarla y de alguna manera hay una palabra que me parece muy bonita que es territorializarla, o sea, darle como un lugar ujú, y esto no es solamente pues proveniente como de ideas que son fijas, sino también incluso de ensoñaciones, ¿por qué no? Y de relatos que no están netamente como circunscritos al plano de los meridianos y los paralelos en un sentido como clásico, ¿cierto? Sino mucho ujú. más de eso, yo dónde estoy en mi pensamiento, yo qué siento, cómo me relaciono con eso. No sé, Ujú. Matt, vos qué agregarías. Pues es que yo creo que ahí hay tres preguntas, o tres palabras demasiado grandes, ¿cierto? Que casi que uno podría quedarse toda la hora y más solo hablando de eso, ¿cierto? De mapear, fenómeno y social, pues son como Ujú, excesivamente abarcativas. Eh, pero realmente, digamos, hasta solo con el ejercicio gráfico, yo pues como que diría algo para definir lo que yo creo que tiene que ver mucho con lo que de pronto Kat nos va a contar ahora, pues pensemos simplemente en la actividad de mapear, ¿cierto? Que implica como dibujar, como trazar, como un ejercicio de plasmar y registrar información de una manera distinta a la que normalmente lo hacemos, que es escribiendo, ¿cierto? Escribiendo pues
en una hoja así, pues como con unas reglas básicas de escribir párrafos de derecha a izquierda, ¿cierto? Como que ya mapear sugiere que hay un uso incluso espacial de los formatos en donde se registra pues mucho más diverso y mucho más rico. Entonces, como que yo lo definiría un poco también desde ahí, como que nosotros, digamos, para nuestros clientes y para nosotros mismos, pues usamos muchas técnicas de investigación, pero las técnicas de investigación aún hoy, a pesar de que pues académicamente han surgido un montón en la empresa, siguen siendo principalmente actividades de análisis pues de unos datos o de análisis de unos textos pues que están escritos solo desde una lógica de escritura, desde una sola manera pues como de expresión que es pues, el texto o el número, ¿cierto? Eh, entonces como que pues digamos lo definiría desde ese lugar como para tratar de abrirlo desde ahí, desde una posibilidad de hacer unos análisis, unos trabajos con unos datos que tienen diversos modos de registro y diversos modos de análisis, principalmente alrededor de lo visual también. Uh-huh. Y yo quería agregar una cosa a propósito de que mencionas, digamos, lo que hay en la empresa y algo que creo que ya nos empieza a concernir respecto del diseño. Digamos, en diseño se suele hablar de, digamos, de dos grandes tipos de mapas, el System Map y el Customer Journey Map, por decirlo así, o el User Journey Map. Bueno, sí, digamos que varía ahí, pero de alguna manera son mapas muy funcionales, ¿sí? Y siempre respecto a ciertos objetivos o a cierto servicio que ya existe, eso no lo estamos criticando, pero este concepto de mapear y que justamente puede venir a ser útil para estos otros mapas que se hacen, es un mapa, digamos, ampliado y que a mí me gusta pensar que como se mete casi que en la subjetividad y en cómo se vive y en cómo es la experiencia vivida, a diferencia, digamos, del mapa que se hace como con la razón y el cálculo y lo exacto y que tiene que ser verdadero, ¿sí? Científicamente verdadero, este mapeo recurre a algo muy lindo que es la posibilidad de la imaginación, ¿sí? Porque recurre a cómo las personas piensan, imaginan, viven, bueno, se hacen una idea que no tiene que ser verdadero, pero tiene que tener sentido para ellas. Sí, de acuerdo. Kat creo que está hablando, pero no la oímos. No sé si apagaste el micrófono. Ya, sí, había apagado el micrófono. Uh-huh. Que yo creo que algo muy importante de lo que, pues, de lo que Mateo está diciendo en este caso y lo que estás diciendo vos, que es pues que uno podría como irse a hacer a mí no me gustan las definiciones mucho, pero podemos ir construyendo una más o menos a lo largo de la conversación, que es volver a esa idea de la geografía, ¿cierto? Uh-huh. Y vamos a empezar a problematizarla un poquito también desde algunos conceptos de la filosofía para que ya entremos como al grueso del tema, que es que pues gea pues remite a la tierra y grafía remite como a inscripción, a marca, ¿cierto? Como a dibujar. Entonces es muy bonito y si quieres, Simón, puedes poner ahorita la diapositiva como de ese gran marca en la montaña para hablar también un poco de José Luis Pardo. Uh-huh. Y está por allá muy abajo como una montaña con una gran grieta donde está antecitos de eso. Ajá, Ya. eso. Entonces, como que esa idea de que Gea nos remite a la tierra y esa grafía como inscripción. Y pues ya luego va a venir, claro, uno tiene esa pregunta por cómo se inscribe en la tierra, en el mundo, ¿cierto? Cómo deja una marca de alguna manera en el mundo y esa marca le ayuda a uno a manera de un GPS a ubicarse. Y es un GPS que en efecto, como lo estás poniendo, Simón, no es físico-espacial solamente, es también simbólico. Entonces, desde ahí, pues antes de entrar un poquito como a lo de José Luis Pardo, es como entender que la idea de mapear unas marcas en un contexto, pues es una apuesta estética y es simbólica también. Y que yo creo que hoy desafía los métodos comunes de representación territorial, que básicamente lo que nos decían era, pues estudie un sujeto
aislado de su contexto y entienda como unos elementos que lo condicionan para entender dónde vive, pero hoy entendemos que los fenómenos que nos presenta la contemporaneidad son tan complejos y pues si eso no es una idea como meramente teórica, o sea, lo vemos, ¿cierto? Una pandemia, un montón como de fenómenos ultracatatónicos que no tienen nortes claros, pues nos obligan a estar pensando unos nortes sensibles también para entender no solamente ese ser humano cómo se mueve, sino cómo se siente en esos espacios y cómo los determina, los configura, los marca y los recrea también. Entonces, no sé, que esa idea de los mapas y los planos, pues históricamente le han permitido, por ejemplo, a la arquitectura y a la geografía hacer un instrumento como narrativo basado en una información muy lógica, pero que hoy a su vez esas necesidades trascienden de unas maneras tan complejas que entonces requieren otra vez para volver a la metáfora del meridiano y del paralelo. Y ahora sí metiendo un poco lo que José Luis Pardo describirá como geopoética, que remite como, pues, como su concepto central en un texto súper lindo que se llama Sobre los espacios, pensar, escribir, se me olvidó, sobre los espacios, pintar, escribir, Pensar, pensar. escribir, pintar. Eso, Pintar, escribir, pintar. me enredó el orden, que donde va a decir, ¿cierto? Hablamos también de unas inscripciones a manera de grafías poéticas en la tierra, y es que si uno lo piensa, y si quieres podemos ir como imaginando los contextos, por ejemplo, esas imágenes que hay abajo que he tomado como en el centro de una cartografía que empecé hace muchos años y que ahora no termina todavía, es eso, ¿cierto? Cómo de manera poética nos inscribimos en el espacio también desde esas acciones, desde esas convulsiones, desde esas cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos representan culturalmente, donde se aloja una información con un sentido muy amplio y que hoy es ultra necesario para comprender. Pensaría en las empresas que eso no otorga valor porque es complejo y es situado y entonces hace que uno tenga que necesitar esta herramienta cada vez que entiende un contexto, pero yo siento que le da un valor brutal porque incluso antecede, permite como hacer reflexiones futuras de cómo se expresan esos fenómenos de manera física, y yo creo que esa es una pregunta que hoy debemos asumir también. Un paréntesis de dato con lo que estás diciendo, que ya lo vamos a contar, pero para los que no lo sepan, José Luis Pardo es un filósofo español, digamos, contemporáneo y probablemente el filósofo más importante que tiene España hoy en día. Ya, solamente quería hacer como ese pequeño dato porque es probable pues, que muchas personas no lo conozcan. Kat, de hecho, con lo que estabas diciendo, no sé si Mate aquí quiere decir algo, pero yo estaba pensando, por ejemplo, como que un ámbito que se abre hoy y como que tiene esto, debería tener esto súper claro, es el ámbito de la realidad aumentada y el metaverso y la doble realidad y la doble vida, que es un tema que me está empezando a obsesionar, porque yo creo que ese tipo de experiencias vienen a poner muy en evidencia lo que ya siempre ha pasado, y es casi que cómo es que este mapa poético antecede el mapa físico, ¿sí? Casi que es el tipo de relaciones significativas que se establecen las que hacen que un espacio físico se configure de una u otra manera. Pues, yo creo que hay mucha tela por cortar. Dale, Matt. No, que hay mucha tela por cortar en ese asunto, pero yo creo que definitivamente pues a lo que aspira ese asunto es pues como a cierta asimilación o a cierto espejo de la realidad. Entonces en ese sentido pues esto tiene todo que ver, ¿cierto? Uno podría hacer esto mismo en un sustrato digital, en una imagen digital, en un contexto digital. Sí, sí, exacto. Es como casi una premisa de acercamiento al usuario por lo que tú decías. Es ir como contra una idea del usuario que lo saca de su contexto y justamente recuperar ese contexto del usuario. Y entonces, a mí me gustaría preguntar ya un poco más, digamos, metodológicamente, y es cómo se empieza uno a acercar a estos ejercicios. Y de pronto también un poco, casi que incluso antes de empezar, ¿por qué se empiezan a ser necesarios? O sea, ¿en qué momento en las empresas, en los procesos de diseño, en las políticas públicas, como que esto se vuelve necesario?
Ajá, súper. Pues vean, Dale, Cas. para empezar como a hablar un poquito ya un poco ya del oficio de hacerlo, ¿cierto? Como de lo pragmático, pues es como entender eso, entonces, como recoger hasta acá que la cartografía surge como una necesidad de ubicación en el espacio y que esa necesidad de ubicación no es netamente físico-espacial, sino también en términos fenomenológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que como los fenómenos cambian y se expresan de maneras diversas, se nos hace como necesario tener un instrumento que nos ayude como a entenderlo. Yo utilizo una metáfora que puede ser como un poco, pues, no sé, muy simple, pero como cuando uno va al dentista y le ponen este líquido para encontrarle, no sé, las pequeñas manchas o marcas, es así, es como algo que no se ve a simple vista, pero que a partir de un estudio puede ayudarnos como a entender los ciclos de un fenómeno, cómo ese fenómeno afecta a un territorio, a un momento. Y sobre todo, yo diría, los mapeos tienen una fase cuando uno arranca, pues que básicamente es entrecruzar un fenómeno desde sus aspectos simbólicos, como lo decíamos ahora, y físicos, ¿cierto? Es decir, es poner esos elementos a partir de la idea del territorio. Y para hablar de territorio, pues por ahí también está como un poquito en las fotos, pero hablar como de Milton Santos cuando él nos habla de que el territorio es el espacio socialmente construido. Y cuando hablamos de un espacio que socialmente se construye, no hablamos solamente de, cierto, las casas, los edificios, las calles por donde caminamos, sino esos fenómenos que atravesamos con el cuerpo, con la mente, con las ideas. Entonces, lo primero es que las cartografías sociales, en este caso, y los mapeos nos ayudan a hacer como unas capas para generar valor de verdad entendiendo la realidad de un territorio. Entonces es como un poquito quitarse y desaprender lo que uno sabe para reconocerlo nuevamente, entendiendo primero que son muchas capas. Por ejemplo, podemos cruzar mapas que tienen que ver con el orden de la historia. Y en un contexto, por ejemplo, como el colombiano, donde la memoria no es nuestro, digamos, ¿cómo decirlo? La pregunta que nos, pues, que sí, que está ahí como más constante y más permanente, nos ayuda a recoger elementos históricos, a cruzarlos con lo que hoy pasa para poder, como les decía ahorita, anteceder fenómenos incluso, pero al mismo tiempo en no solamente ver la historia, porque entonces uno diría, es simplemente una revisión histórica, no, es como traslapar las capas de historia de los habitantes, de cómo vive la gente en la realidad, los fenómenos sociales que están determinando ese contexto, el contexto físico-espacial, digamos que datos que son relevantes y ponerlo como en unas capas que nos permiten ver una imagen más que pues como amplificada. Yo no diría tanto de realidad aumentada, Simon, sino como más, sí, como una realidad, como más rica. Sí, rica y que incluso puede ser llena de incidentes y de problemas, pero que si una organización, un investigador, en fin, se lo propone, es justamente en esos elementos donde va a estar las oportunidades de inscribir como unas ideas para las posibles mejoras y para las conclusiones. No sé, Matt, si vos le querés agregar algo a eso. Sí, más vos cómo No. ves eso. Pero Adelante, sí, es como que yo quisiera como participar ahora un poco después de la definición, más como en la aplicación. sí, pero a mí me gustaría con eso, y justamente por eso hice la pregunta así, digamos que con esto que como que da lugar vos también como desde, digamos, la experiencia de diseñador de servicios, de investigador para el diseño, todo, ¿cuándo es que, digamos, vos has visto que esto se hace relevante para una organización, incluso si no ha tenido la conversación sobre el tema? Porque es muy probable que pues, las compañías internamente no estén teniendo la conversación, por ejemplo, sobre mapear a sus usuarios Sí. y hacer este tipo de cosas. Realmente cuando uno se va y lee
algo que está muy de moda, pues ya ni siquiera es una moda, ya simplemente es un paradigma apropiado, que es, por ejemplo, el pensamiento de diseño, que Ujú, las empresas lo empezaron a apropiar a través del design thinking desde el 2010, que Stanford, pues una escuela de administración, dice que lo que hay que tener para, pues para sobrevivir a la ola de unicornios del Silicon Valley es pensamiento de diseñador. Eh, Desde eso, entonces ha empezado a surgir pues como un montón de nociones de paradigmas, de mindsets que la empresa ha empezado a adoptar, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado? Que si uno lee así pues muy por encima y muy rápido la teoría de investigación para el diseño del diseño de servicios o del pensamiento de diseño, habla de que hay dos principales elementos que hay que conocer para poder diseñar y es uno, el usuario, ¿cierto? Las ujú, personas y dos, ujú, el contexto de las situaciones o problemas de diseño. Y esto tiene que ver todo con el contexto, ¿cierto? Porque es como, pues el contexto tiene cierta espacialidad, pero también pues tiene esto que Kat está diciendo y es que no es simplemente el espacio, pues como ujú, espacio vacío, como espacio disponible, sino pues lo que ocurre ahí y lo que se construye a través de él. ujú. Sí. Entonces yo creo que por más de que todavía no muchas empresas ni siquiera tengan los ojos puestos sobre el asunto de mapear, pues Ujú, el esfuerzo de entender un contexto para poder diseñar, para poder hacer una intervención, para poder hacer una transformación, ujú, requiere de este tipo de metodologías ujú. Sí, súper. Sí, Bueno, y este súper, tipo de yo, conceptos. sí, súper. sí. Incluso Bueno, yo le agregaría más, espera, dale, Simon, yo dale, creo que dale. yo le agregaría un poquito, y yo creo que Matt va a estar de acuerdo con esta idea también de lo interdisciplinar, pues como Ujú, que es una pregunta que se va Ajá. a abordar y que incluso esas capas se construyen a partir de unas preguntas que son interdisciplinarias, y es que yo siento que los fenómenos ahorita contemporáneos, para estudiarlos pues como en procesos de diseño, es muy difícil verlo solo desde el diseño porque como diseñadores no fuimos formados en esas preguntas que son ujú, sociales. Y finalmente nuestras soluciones afectan de manera determinada los modos de habitar, de pensar, de apropiar una sociedad. Entonces yo creo que también como que abordar ese reto eh, Ujú, interdisciplinar, transdisciplinar, para poder consolidar esas mapas que nos ayuden a una ubicación fenomenológica, ujú, pues, y lo digo pues también desde unos órdenes, de unos elementos que queden claros, pero que nos ayuden de alguna manera, ¿por qué no como a cometer menos errores, o no sé si errores, ¿cierto? Pero a pensarnos unos diseños más humanos, o como lo decimos en Experience, pues como centrado en lo humano de verdad. ujú, ujú. ujú. Sí, Sí, eso tiene todo que ver pues como con ese contexto que yo dije que del pensamiento de diseño y de la manera pues de asumir, por ejemplo, la innovación, un montón de paradigmas pues a los que se está enfrentando la empresa y es desde la interdisciplinaridad, estoy de acuerdo. Y sobre todo como un auge muy grande como de los saberes sociológicos, antropológicos y de las técnicas, ¿cierto? ujú, Pero también pasó que entonces como que la tarea se quedó como en la etnografía, ¿cierto? Como que la ujú, etnografía fue esa gran cumbre pues de, listo, ya apropié una metodología sensible o humana, pero ujú. pues hay muchas otras que los saberes pues sociales y no solo sociales, sino también, por ejemplo, los saberes artísticos, porque ahorita vamos a ver que esto tiene que ver también con el mundo del arte, Ujú, pues tienen ujú. para Sí. entender el contexto. Sí, y ahí hay algo que falta entonces, definitivamente es como esta más apertura interdisciplinaria, pero yo diría que también hay una cosa, y es lo que tú dijiste, hay que dar la conversación sobre el contexto, que es lo que hemos dicho acá, porque yo siento que muchas empresas como que ya leyeron sobre el usuario, pero entonces cogieron lo que Kat decía ahorita, ese usuario aislado, por ejemplo, en Ajá. entornos casi que de laboratorio de una entrevista a veces, y puede que la entrevista esté Ujú, bien, pero si no se miran otros factores, pues el usuario de pronto deja mucha información por fuera o ciertos testeos que no tienen en cuenta, por ejemplo, la apropiación cotidiana de un producto, de un servicio, como que ahí uno ujú, ve que justamente, o sea, como que no basta con la empatía en su sentido como más Uh -huh. común o menos desarrollado, ujú, porque
pues la mera empatía, y aquí no estamos hablando contra la empatía, sino como contra una empatía simplificada, pues termina llevando a que ignora todo el factor contexto, y para eso pues existen este tipo de técnicas. Y ya que estamos en eso, sí quisiera entonces como empezar a ahondar un poco más práctico de esto, cómo se lleva a cabo, ¿sí? O sea, Listo. Pero sí. antes de eso, como para aumentar un elemento importante justamente para que entendamos cómo se hace, yo creo que Simón lo que estás diciendo es muy importante porque, vean, hay una cosa en la cartografía y como cualquier estudio de la realidad, y es que está mediado por la visión del que le está interpretando, o sea, y entonces yo creo que el mapeo es como obligarse a uno a no querer saber, pues a desaprender también un poco lo que sabe, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, hablando ahorita como el ejemplo de la cartografía que yo vengo haciendo hace algunos años de Medellín y contrastándola con otras ciudades del mundo, pues uno dice, es que el centro de Medellín sí es algo importante y todos creemos que sabemos del centro de Medellín, pero el centro de Medellín ha cambiado increíble en un periodo de 50 años, mostrándonos cómo se asientan esos fenómenos y qué formas toman. Entonces yo creo, Simón, que eso es muy importante, o sea, que una organización, un lugar, un investigador no debería empezar con tantos supuestos de investigación, sino que justamente el mapeo le va a ayudar a que sea desde el mismo contexto que salen esos hitos y que sean esas marcas o esos hábitos lo que determinen como unas conclusiones para poder decir algo diferente. Yo creo que es ahí donde se enriquece. Y partiendo ya como para ahondar en la pregunta que estás queriendo pues hacer, que es cómo se hacen, pues yo voy a enriquecer también un poquito como desde otros instrumentos del arte. Pues nada, una cartografía social es lo que les estábamos diciendo, ¿cierto? Como la posibilidad de cruzar unos factores para representar la realidad y ubicarnos en un espacio a partir de una dimensión que es física y una dimensión que es simbólica o, en fin, o imaginarios y en fin. En ese mapita que hay ahí, pues como de invertido, como de Sudamérica, que además no me gusta decirle Suramérica, pues es América, ¿cierto? Alguien dijo, y de hecho pues voy a partir de ahí porque alguien dijo, alguien se tuvo que haber inventado que entonces que sur era hacia abajo, que el norte era para arriba, pero en realidad pues vivimos como en un globo terráqueo que es circular y que no está como esa visión de arriba, de abajo, entonces que empezamos a entender que ahí hay unos discursos, pues evidentemente del poder, que entonces empiezan a también dejar unos elementos allí como, como unos, no sé, como para partir de una realidad, pero entonces es muy lindo ver estos mapas que el arte ha hecho y que incluso no sé si han visto en algunos estudios donde empezamos a preguntarnos, ve, es que África sí tiene ese tamaño o es más alargada, más achatada o no sé qué, y entonces el sur pareciera que tiene más masa que el norte, pero, o sea, hemos querido recrearlo de una manera, pues también porque allí se instalan unos discursos de poder y que yo siento que hoy es importante para las organizaciones, los investigadores y demás, hacerse todo ese tiempo esa pregunta, y es por un momento darle voz a las personas cómo sienten el territorio para poder responder a esas necesidades de diseño de manera más fuerte, ¿cierto? Como más sólida, no simplemente por los deseos de nosotros los diseñadores, que a veces se nos ocurren cosas divinas, pero que, ¿cierto? Que no, ni fu ni fa con la realidad. Entonces, este mapita que pareciera que es de unos navegantes narra el norte en el sur y me parece bellísimo porque entonces tienen unos ritmos distintos que están atravesados por el sol y la luna. Entonces es como cómo consignar todo eso en un mapeo, que ahí sí vamos a empezar como a decir cómo. Entonces, por allá, pues los situacionistas, que es pues como una corriente del arte que me gusta mucho, presentaban esta idea de la deriva. No sé, Simón, si puedes poner ese mapita de Whitworth, que es como un rojito con unas pinticas rojas. No, más adelante, ese. Que eran como caminos, y digamos que ellos empezaron a pensar como esta idea a partir de una técnica
de viajar o de pasar a través ininterrumpidamente por ambientes que eran diversos y que de alguna manera uno se dejaba hacer algo por esos lugares, ¿cierto? Reconociendo que a veces, no sé, le da frío, le incomoda, le molestan, a veces se siente súper cómodo, hablando también de los efectos de una naturaleza, pues, psicogeográfica, como ellos lo nombraban, no solamente geográfica, sino psicogeográfica, a partir de un comportamiento que uno asumía muy lúdico para construir un entendimiento de esa realidad. Entonces, como que eso opone absolutamente las nociones clásicas de lo que se pensaba de geografía y de lo que pues, se pensaba como de un viaje, por decirlo así. Vos vas a una ciudad y entonces vos ahí mismo necesitas un mapa, ¿sí o qué? Pero entonces, por ejemplo, hacíamos un ejercicio bellísimo en Berlín cuando estábamos estudiando, pues como redescubrir la ciudad después del muro de Berlín y de la caída del muro y de todo lo que eso ha significado, que era andar Berlín sin nada de GPS, sin ayuda, sin llamadas, sin nada, a partir simplemente, por ejemplo, de iconos de memoria que la gente albergaba en su lenguaje. Y eso era súper bonito porque era dejarse llevar y pues configurar como unos hitos a partir de unos elementos narrativos. Entonces, miren que aquí se puede hacer un mapeo narrativo, en otras ocasiones se puede hacer un mapeo fotográfico o a veces combinar la fotografía con la narración para establecer unos puntos. Y uno que encontraba que quizás estas ciudades que están ultra estudiadas, ¿cierto? Como que ya hay unas informaciones tan claras, pues hemos perdido la capacidad de asombrarnos y de motivarnos a desplazarnos por el espacio desde la identificación de cómo se relacionan las cosas. Y yo creo que ahí hay una información fundamental para todo el que quiera diseñar, proponer pues hacer una propuesta de valor o comprender en general el territorio para poder poner ahí una propuesta de diseño o de lo que sea. Entonces era como dejarse un poco llevar por esa idea de lo aleatorio, no entendido desde una manera o desde pues como una visión, pues porque a veces la aleatoriedad nos preocupa en un contexto donde todo hay que hacerlo bien, rápido, ¿cierto? Donde 2 más 2 tiene que dar 4, sino una aleatoriedad que era muy dinámica y como lúdica y para el aprendizaje, para reconocer puntos fijos, pero también como complejidades, no sé, torbellinos que pasan en ciertas áreas porque uno podría asumir también, por ejemplo, el cuerpo como un territorio, la mente como un territorio, pero que también pasan en espacios físicos y que le ayuda a uno, pues, a orientarse desde eso que ellos denominaban que era la deriva, pues que me parece bellísimo para ponerlo pues como en la discusión. No sé si hasta... No, a mí me parece súper bien. Yo quería es como hacerle una recogida a lo que estás diciendo, pero antes quería saber si Matt quería agregar algo a este punto. No, yo creo que pues básicamente es como para parafrasear lo que está diciendo Kat, es como entender que ante pues unas preguntas diferentes también se necesitan unos métodos diferentes, ¿cierto? Como que se ha ido abriendo, nos hemos ido abriendo como diseñadores, como empresarios, como diseñadores de servicios digitales, pues a una necesidad de otro tipo de informaciones. Y eso lo que trae es precisamente pues como la necesidad de comprender de aplicar pues otro tipo de paradigmas de investigación, otro tipo de métodos como este pues. Ajá. Y espérame, Simón, que Mateo me hizo acordar de algo y hay una noción pues teórica que es fundamental para como ubicarse también acá y es la visión lefebreriana pues como del espacio vivido, percibido y concebido. Pues en este momento donde los situacionistas se juntaron, pues también por ahí estaba rondando Lefebvre en esas conversaciones, pero básicamente lo que ellos querían decir, pues o lo que nos dice más bien Lefebvre con la producción del espacio, ese gran texto que es como un norte para muchos
que nos hacemos esta pregunta es que el espacio no es esa cosa con la que nos chocamos cuando, no sé, estamos distraídos, ¿cierto? O por donde caminamos en la ciudad sin rumbo, sino que el espacio es una dimensión, como decíamos al inicio de todo, pues filosófica, que digamos que puede ser relacionada con el espacio concebido, que es aquel que tiene, ¿cierto? Un diseño, unas áreas, unos contornos, unos materiales que alguien planeó para nosotros, que no sé, si uno está en el espacio, pues un meteorito le roza, pues obviamente lo va a consumir, ¿cierto? O sea, que está ahí, que físicamente altera todo, pero que también pasa por esta idea de lo vivido y de lo percibido, es decir, de cómo en realidad, cómo la realidad se vive en las cosas que planeamos y que están ahí condicionándonos y cómo pues las percibimos, ¿cierto? ¿Qué efectos nos causan? Y esto es importante comprenderlo, pues porque hoy las sociedades también sufren de algo que los filósofos contemporáneos han trabajado mucho más, pero como de unas enfermedades contemporáneas que justamente es como a partir de unas deslocalizaciones de todo. Entonces, pues esto nos ayuda a situarnos poniendo en relación lo que Lefebvre llamaría como el espacio concebido y el espacio percibido y vivido. Entonces, ese es como el gran plus que no solo teóricamente, sino que para pensarlo también en las marcas, siento yo que podría dar un gran valor. Yo quisiera como sintetizar un poco, porque también ya casi se nos empieza a acabar el tiempo. Digamos que con lo que dices, que me fue una presentación metodológica pues buenísima, pero como para ponerlo un poco más sintético, de alguna manera todo empieza, o no todo empieza, todo se empieza a hacer, digamos, definiendo uno cuál es como el espacio concebido en el que yo me voy a mover, ¿sí? Como, digamos, casi que cuál es el dominio de mi investigación, ¿sí? Así como en otro tipo de investigaciones se define cuál es mi muestra, ¿sí? O cuál es el usuario, en este caso es como, bueno, cuál es el espacio justamente en el que yo quiero estar, pero entendiéndolo así como, digamos, con esta triada conceptual que traes de espacio vivido, concebido y, digamos, espacio físico, pero buscando entonces también mediante casi que qué instrumentos yo voy a capturar la vivencia del espacio. Sí, Ya. porque, por ejemplo, el recorrido es una manera de capturar esa vivencia, pero la Sí, fotografía es otra, o los sí. diarios son otras, o dibujarlo, por ejemplo, hay ejercicios que yo he visto que hacen mucho con niños, de cómo dibujan el espacio, por ejemplo, de sus barrios, de sus Sí, ciudades, ese tipo como instrumento de la percepción, o sea, sí, hay una percepción que ya está, pero yo tengo que definir cómo capturo esa percepción, ¿sí? sí. Y mediante qué, digamos, instrumento lo voy a hacer, y me parece que eso es como clave metodológicamente para empezar, o sea, más allá un Sí. poco. Simón, si quieres ver a la imagencita donde están como esos tres círculos, entonces ya como para hablar, ya recoger puntualmente cómo se hacen, hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Incluso uno podría decir, no hay una forma fija, no les podría yo decir, este es el ABC del mapeo, pero sí siempre pasa por estas tres cosas, siempre, siempre, siempre. Pasa de reconocer un espacio físico que puede ser, como les decía, cuando uno reconoce, por ejemplo, el cuerpo, pues hay una dimensión que es física y otra es simbólica, pero también si reconozco el Parque Berrío, hay una dimensión que es física y que es simbólica, ¿cierto? Entonces, hay que reconocer un espacio físico, primera medida, de ahí parte como todas las capas. Luego vienen todas las relaciones inmersas que pueden, digamos, circunscribirse alrededor, por ejemplo, de la historia, de los fenómenos, de un fenómeno social, yo no sé, vamos a seguir con el ejemplo del Parque Berrío, o de la Veracruz, pues que es un libro, yo escribí un libro que se llama Intimidades Expuestas, una pregunta social por el espacio público, y es como una cartografía del centro. Entonces ahí en el último capítulo hay un mapeo de la Veracruz, que qué pasa, pues si cogiéramos la Veracruz como ese espacio físico del centro, entonces uno luego en relaciones inmersas empieza a entender que históricamente la Veracruz termina siendo ese espacio donde confluyen las dinámicas que hoy confluyen, porque era
un lugar como a tipo un puerto, donde empezaron a llegar mercaderes de la ciudad de pues de varias ciudades que iban llegando a Medellín, y se empezó a confluir que aquí ofrecían, por ejemplo, sus servicios, el que no sé, el que era mamposero, el que, no sé, hacía X o Y actividad y lo ofrecían en este espacio de la iglesia de la Veracruz. Y hoy eso le da una respuesta como a por qué hoy hay el fenómeno pues como de trabajo sexual que hay allí, pero que miren que puede vivir en esa idea como de lo sagrado y lo profano con una iglesia, ¿cierto? Y que las dos operan y que están ahí y que funciona, ¿cierto? Entonces, esas relaciones inversas que puede ser desde un fenómeno, no sé, uno podría mapear, por ejemplo, eso, el fenómeno del trabajo sexual y que tiene que ver con la historia y por qué la Veracruz es un espacio potente en términos de dinámicas sociales, pues esa sería una linda pregunta para empezar ese mapa desde ese espacio físico, la Veracruz, luego esas relaciones inmersas históricas y que tienen hoy que ver con discusiones de género, de trabajo sexual, pero al mismo tiempo también de la iglesia que está ahí. Y luego un elemento que viene interpretativo que depende mucho de la mirada del que está mapeando. Ahí nos está preguntando Mariana que dónde podemos encontrar el libro. Pues Maribel, el libro lo venden por ahí, pero si me quieres dejar un correo, yo te lo mando por PDF para que lo tengas. Si te parece, pues puedes escribirme en mi perfil de LinkedIn, que creo que está aquí en el evento, y me mandas tu correo, pues, o si lo quieres dejar de comentario, pero pues si no quieres, no importa, o nos contactas por el sitio web y te contactamos para enviarte el libro que nos está... Sí, y también y también los que quieran pues tenerlo ahí lo tienen. Entonces es eso, espacio físico, relaciones inmersas e interpretación. En mi caso, ¿cierto? En mi caso yo utilizo mucho corrientes que vienen del arte contemporáneo, como esta idea del arte político, de la instalación, de la fotografía, pero también, ¿cierto? Hemos hecho, por ejemplo, recolectando objetos simbólicos de la gente para luego hacer una intervención. Eso es súper poderoso porque en los objetos se depositan historias finalmente. Sí. Es como eso. Entonces, si ponemos a confluir esos tres elementos, digamos que tenemos un inicio de un mapeo. Hasta ahí, pues no sé si Mark quisiera. Eso está súper. No, y yo lo dejaría a ese nivel, pues porque ya bajarlo a metodologías específicas, pues hay N maneras y depende también como de esa situación de diseño. Sí, como de la creatividad también de cada, porque mira que con lo que dices ya por ejemplo entra, no sé, la prueba cultural como una técnica que uno puede traer acá a mapear, o las entrevistas ya cobran también una función acá, o sea, como que esto está abierto a un montón de instrumentos y de métodos y de técnicas que no está cerrada, pero pues que también depende de la creatividad y como de lo que la situación exija. Igual yo creo que con esto como que se da un esquema general muy bueno como para ahondar esto y que creo que tiene muchas aplicaciones porque esto permite descubrir dónde hay una oferta de valor posible, como digamos, todo este tema que hemos hablado y que a veces también hemos mencionado, cómo se forma la utilidad de algo, que es todo un tema también en las ciencias sociales, y cómo se convierte alguien en un usuario de algo, cómo se apropia un objeto, cómo algo se vuelve útil, en fin, ya estoy como repitiendo cómo surgen dolores sobre respecto de algo, porque a veces los dolores los explican es situaciones culturales y sociales, no simplemente, digamos, un buen o mal diseño de algo, sino simplemente la situación en la que está la gente, ¿cierto? Todo eso pues como que viene a alimentar algo y se puede volver casi que en el marco de toda una investigación de diseño completa, que justamente permita responder distintos retos de diseño. Bueno, entonces ya de hecho nos pasamos 4 minutos. Bueno, ahí hay varias personas que han preguntado que si va Sí, a va a quedar quedar. grabado para... Sí, ya les iba a decir Bueno, también eso. Esto, digamos, queda grabado acá, aquí en este mismo link, o sea, pueden volver las veces que quieran, y pues digamos que lo pueden consultar ahí. También lo más seguro es que lo subiremos a nuestro podcast de Spotify, entonces también lo pueden buscar ahí si simplemente lo quieren oír, se llama Diseño Centrado en lo Humano, entonces lo buscan,
ahí hemos subido distintas conversaciones, varios de nuestros lives, en fin, como que lo alimentamos de distintas cosas para que también vayan y lo busquen ahí. Y ahí lo podrán pues encontrar. Y cualquier comentario, cualquier cosa que quieran que profundicemos, es poner un comentario, mandarnos un correo, escribirnos por nuestro sitio web que es experiencedesign.co. Todo, pues estamos súper abiertos a mantener esta conversación con ustedes y a tenerlas con sus empresas, en sus compañías. Entonces, pues solamente es como que levanten la mano y estamos de verdad muy atentos a todas estas cosas. Súper. Y bueno, Bueno. yo creo que dejaría acá. De verdad que les agradezco un montón, Mateo y Kat, por este tiempo. Qué bueno tenerte aquí, Kat, por primera vez y ojalá pues que te volvamos a tener, porque ha sido muy, muy buena esta conversación. Y les agradezco mucho a todos los que se conectaron, pues también muchas gracias y hasta el próximo live y que tengan una feliz noche todos. Que estén muy bien. Chao. Listo. Chao, Gracias. Carmen, Chao. gracias.